Seminario sobre Principios Prácticos. A continuación, el hermano Wilfred Thyssen impartirá el seminario sobre principios prácticos, cuyos temas principales son los conflictos personales y los conflictos en el hogar. Ambos temas son de actualidad. Son principios relacionados con la vida del creyente. En el área de conflictos personales, los principios que se impartirán serán los siguientes: nuestro concepto de Dios, cómo el rechazo forma conceptos falsos, transformando dudas en fe verdadera, la conciencia atormentada y transformando la amargura en amor. Y en el área de conflictos en el hogar, los principios que se impartirán serán los siguientes: la raíz de la rebeldía, la disciplina bíblica, la enseñanza de nuestros hijos, cómo Dios usa nuestras autoridades y cómo resolver conflictos en el matrimonio. Esta enseñanza está recopilada en 5 cassettes de video, que fueron grabados durante la presentación de este seminario en la ciudad de McAllen, Texas, por toda una semana, donde el Señor se manifestó con poder al unir matrimonios donde había diferencias. Además, el reconocer que muchas veces tenemos un concepto equivocado de Dios y eso nos limita a vivir una vida de victoria. Estas y muchas otras enseñanzas dejó Dios en los corazones de los asistentes. Así que, amigos, los invitamos a disfrutar de estos seminarios con un corazón sensible y con un espíritu dispuesto a ser enseñado. Oramos para que el Señor se muestre con poder en las vidas de las personas que a través de este video están dispuestas a ser enseñadas. Yo creo que el libro de Proverbios, cuando dice que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. La cosa es que muchas veces pensamos que, pues, por casualidad estamos aquí. Hemos decidido venir al curso, pero yo creo que Dios le ha traído en esta noche. En ciertos casos, o ya en muchos casos, el curso ha sido el último recurso para muchos, en cuanto, en algunos casos, personas a punto de divorciarse, en 2 casos ya una persona a punto de suicidarse, vino al curso, encontró que Cristo tiene la respuesta, ¿verdad?, por sus necesidades. Entonces, damos gracias al Señor que ustedes, cada uno de ustedes, están aquí con nosotros. Ya hemos dado este curso en unos 10 países. Una señora en Honduras me dijo: hermano, viajando en otros países, ¿nunca les han robado? Bueno, yo dije: señora, yo creo que la razón por la cual nunca nos han robado es que yo era pastor y soy alemán, y con la cara de un pastor alemán, pues los ladrones se huyen. Es que, claro, como ya saben que no hablo español como ustedes, y de vez en cuando ustedes tendrán que ayudarme con una palabra o una pronunciación, algo así. Hace unos años, pues yo quería decir un rebaño de ovejas y dije un rebaño de viejas. Y bueno, ya sé la diferencia. Y si ustedes tienen sus libros, me gustaría invitarles a buscar o en su Biblia o en su libro este texto en Isaías 55, 8 y 9. Este texto nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. En otras palabras, Dios dice: mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos, que también quiere decir el propósito de Dios. Los pensamientos de Dios son algo diferente que nuestros pensamientos. La cosa es que nosotros pensamos de muchas cosas, pero Dios, en cuanto a Dios, sus pensamientos son sus metas, sus propósitos. Entonces, sus caminos llevan a su meta. Nuestros caminos nos llevan a nuestras metas.
Ahora, aquí en página 3 tenemos un círculo. Sería bueno poner en este círculo su problema, que sea. Puede ser un problema personal, algo que está sufriendo, puede ser una enfermedad, puede ser sentirse culpable por algo que ha pasado en el pasado. Puede ser un problema matrimonial o problema entre padres y hijos. No sé qué sea, pero usted puede pensar o poner mentalmente, o si quiere escribir su problema en este círculo. Saben que cualquier problema es problema porque nos impide llegar a nuestra meta. Por eso decimos que es un problema. Nos impide llegar a nuestra meta. Y en tantos casos nosotros pedimos que Dios nos ayude a llegar a nuestra meta y que quite los obstáculos, el problema, para que podamos llegar a nuestra meta. Pero no es el plan de Dios. Hermanos, en esta semana mi propósito no es darles o ayudarles a encontrar la raíz del problema, ni tampoco la solución de su problema, sino ver su problema desde el punto de vista de Dios y por qué Dios permite el problema en nuestra vida. ¿Qué es que Dios nos quiere enseñar? La cosa es que el mismo problema puede ser una cosa que Dios ha permitido en nuestra vida para ayudarnos a llegar a su meta. Dios no está interesado en ayudarnos a llegar a nuestra meta, sino Él quiere llevarnos a su meta, que es mucho más importante y mucho más alto. ¿Alguna vez ha pensado en estas palabras? Él dice, mis caminos son más altos que vuestros, como el cielo es más alto que la tierra, así son mis caminos, etc. ¿Alguna vez ha pensado la distancia entre la tierra y el cielo? Se dice que entre la tierra y el sol hay como 150 millones de kilómetros. ¿Están de acuerdo? Pues, qué bueno, porque no sé, alguien me ha dicho que es. Ahora, vamos a decir que el espesor de una hoja de papel representa esta distancia. ¿Cuántas hojas tendríamos que poner una sobre la otra para medir la distancia entre la Tierra y la estrella más lejos de nuestra galaxia? ¿Alguien quiere decirnos? ¿3, 4, 100? Bueno, dicen que sería 200,000 kilómetros o 130 más o menos 1,000 millas de papel, una hoja sobre la otra, cada hoja representando esta distancia. Y Dios nos dice que mis caminos, mis pensamientos son más altos que vuestros, como el cielo es más alto que la tierra, ¿verdad? ¿En cuántos casos nosotros escuchamos los caminos del Señor y decimos, pues esto no es lógico? Y entonces empezamos a cambiar su palabra para hacer la palabra decir lo que nosotros podemos entender. No debemos hacerlo, hermanos. En esta semana vamos a ver lo que dice Dios y por fe vamos a aceptar lo que Dios dice, ¿verdad que sí? Entonces, hermanos, ¿cuáles son los caminos del hombre? A pie de la página tenemos 3 espacios. Primeramente, en Proverbios 4:19, la Biblia nos dice que el camino del impío es como la oscuridad. Él no sabe en qué tropieza. En otras palabras, él nunca ha visto la causa y el efecto.
Él no relaciona lo que está pasando en su vida con una violación de las Escrituras en el pasado. Él no ve la relación. Hermanos, hay una ventaja de ya pasar muchos años que hemos pasado. Uno puede observar la vida de muchas personas. Y vi cómo, pues, hace años como jóvenes, empezaron a violar los principios bíblicos en su vida. Un joven especial, estoy pensando en él. Él fue presidente de nuestra clase en la high school, la secundaria. Y seguramente todo el mundo hubiera dicho, pues él va a tener éxito en la vida. ¿Sabe dónde está hoy? Está en la cárcel. Bueno, la cosa es que él nunca relacionaba lo que él estaba haciendo, él no relaciona lo que está pasando en su vida con lo que él hizo en su juventud. Entonces, los caminos del hombre, dice, el camino del impío es como la oscuridad. Él no sabe en qué tropieza. Pero, entonces, él empieza a pedir consejos. La cosa es que Salmo 1 nos dice, bienaventurado el hombre que no anduvo, ¿dónde? En el consejo de los malos. ¿Son solamente los malos que dan consejos malos? A veces son los mismos creyentes. A veces son los pastores que dan consejos que no es consejo bíblico, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado de dar el consejo que Dios da, no lo que nosotros pensamos, ¿verdad que sí? La cosa es que el consejo de los malos no sirve. Una señora vino a hablarnos, nos dijo que por su condición nerviosa, ella frecuentaba un psiquiatra y era un hombre religioso. Asistía a una iglesia, el hospital donde trabajaba era un hospital de unas iglesias. Este médico, psiquiatra, la pidió hacer una lista de las cosas que le hicieron sentir culpable, miserable. Entonces ella empezó a escribir ciertas cosas. Empezó la lista con, vivir con otros hombres que no eran su marido. Le hizo sentir culpable. Y otras cosas. Entonces ella entregó la lista a este psiquiatra. Él dijo, señora, después de leer la lista, dijo, señora, ahora quiero que usted haga estas cosas hasta que ya no te siente culpable. En otras palabras, cauterizar la conciencia, ¿verdad? El problema con cauterizar la conciencia, como vamos a ver mañana, es que en realidad no es posible. Digo, sí, hasta cierto punto. Pero lo que pasa es que cambiamos cosas. Ya es una culpabilidad flotante. Que ya nos sentimos culpables de muchas cosas que no son pecado. Y Satanás solamente cambia el programa. Bueno, la última cosa es que Proverbios nos dice que hay camino que el hombre le parece que derecho, más su fin es camino de muerte. ¿Cuántas personas, hermanos, han tenido un problema? ¿No han visto la relación entre la causa y el efecto? Entonces empiezan a pedir consejos. Y generalmente, hermanos, que personas con problemas piden consejos de tres grupos de personas. De personas o de sus amigos que le dicen lo que quieren escuchar, o piden consejos de las personas que tienen el mismo problema. Y Jesucristo mismo dijo, pues es imposible que un ciego ayude a otros ciegos, ¿verdad que sí? Entonces piden consejo de las personas que tienen el mismo problema,
O número 3, piden consejos de los expertos, los psiquiatras, etcétera, que no dan el consejo de Dios. Entonces no encuentran la solución. Hoy en día hay tantos jóvenes que están suicidándose. ¿Por qué? No han encontrado la solución de sus problemas. No saben dónde ir, con quién hablar. Y por fin dicen, yo creo que no hay esperanza, no hay una contestación para mí. Bueno, gracias a Dios que Dios sí nos da la contestación. Y por eso estamos aquí, hermanos. Y estamos estudiando ciertas cosas y cosas prácticas para nuestra vida diaria. Y después, en la segunda parte de la semana, vamos a tocar puntos en cuanto al matrimonio, relación entre padres e hijos, etc. Ahora, ¿qué de los caminos del Señor? Son muy diferentes. Nuestra reacción, la primera reacción que tenemos frente a un problema, generalmente es, ¿por qué mí? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿O por qué me ha pasado esto? ¿Verdad? Y vemos, tenemos nuestra mirada en el problema, en lugar de la solución. Estuvimos en un campamento de familias en el estado de Colorado, en las montañas, y cada mañana mi esposa y su servidor y el director del campamento y su esposa nos juntamos para un tiempo devocional. Y un día él vino y dijo, hermano, yo tengo un problema muy grande. ¿Sabe que se me perdió las llaves de mi coche, mi carro, en la nieve ayer arriba, esquiando? Bueno, poco antes había tratado de cambiar mis reacciones frente a un problema y tratar de inmediatamente fijarme en lo que Dios me quiere enseñar por medio del problema. Porque Dios siempre tiene un propósito en cada cosa que Él permite en nuestra vida. Yo dije, he visto que Dios nos quiere enseñar 3 cosas de sí mismo cuando tenemos un problema. O Él quiere enseñarnos algo de su grandeza, o algo de su misericordia, o algo de su sabiduría. Jesucristo, cuando Él vino con 3 oficios o funciones, vamos a decir, como rey, profeta y sacerdote, ¿verdad que sí? Como rey, Él nos muestra la grandeza de Dios. Como sacerdote, Él nos muestra la misericordia de Dios. Y como profeta, Él nos muestra la sabiduría de Dios. La primera pregunta que surge cuando tenemos un problema es, ¿puede Dios ayudarme? Pues ya hemos aprendido, ¿verdad? La contestación, sí, pues claro que sí, Él me puede ayudar. Entonces surge la segunda pregunta, ¿quiere Dios ayudarme? Bueno, ya hemos aprendido la contestación, sí, Dios quiere, aunque a veces no sentimos que Él quiere. Sentimos que Él es un Dios indiferente. Y entonces surge la última pregunta, y aquí nos equivocamos en tantos casos. ¿Cómo me va a ayudar? Y en muchos casos, si Dios no me ayuda en la forma que yo creo que Él debe, pues decimos, Dios no contestó mi oración. Pero no es así. Yo dije a este hombre, posiblemente Dios quiere mostrarte su grandeza por ayudarte a encontrar las llaves. No, él dijo, esto es imposible. Estuve en todas partes de la montaña y arriba en la nieve, ¿verdad? Y cuando cae la nieve, pues si uno deja caer una cosa en la nieve, desaparece.
Él dijo, no, esto es imposible. Bueno, yo dije, posiblemente Dios quiere mostrarte su misericordia por darte un carro nuevo. No, él dijo, yo dudo que. Bueno, yo dije, posiblemente hay una persona aquí que necesita mucho su consejo. De esta manera, forzosamente, tú tienes que regresar a la casa con él y en el camino tú puedes hablarle, etc. Él dijo, sí, es una posibilidad. Entonces él salió fuera para caminar entre los árboles. Fue una mañana tan linda cuando salen el venado, etc. Y él empezó a orar, Señor, ¿qué es que me quieres enseñar por medio de esta experiencia? Mientras estaba caminando, de repente escuchó la voz de un hombre llamándole. Y él se paró y empezó a buscar de dónde vino la voz y encontró un anciano caminando arriba en la nieve. Y otra vez este anciano le llamó diciendo, ¿conoces a alguien que ha perdido las llaves de su coche, de su carro? Bueno, fueron sus llaves, ¿verdad? En México, hace unos años, un joven fue invitado al curso por sus padres y otros amigos. Él no quiso venir. Era un joven rebelde. En lugar de venir al curso, se fue al centro para pasar el tiempo con sus amigos. Mientras estuvo con sus amigos, vino un carro acercándose con hombres con armas. Se pararon, les hicieron subir el coche forzosamente, se fueron. Fue en este momento cuando este joven se dio cuenta que sus amigos eran de una mafia y estos hombres que vinieron con armas eran de otra mafia enemiga. Bueno, él empezó a pedir misericordia de los hombres, pero él dijo, pues no soy de este grupo, no conozco, no soy parte de este grupo. Bueno, dijeron, tenemos que matarte como los demás, porque tú vas a hablar de otra manera. Entonces les llevaron fuera de la ciudad, allá les amarraron las manos atrás, pusieron venda, les acostaron boca abajo. Entonces escuchó cómo llenaron sus armas y entonces sentí un rifle o pistola atrás de su cabeza. Él no sabe qué pasó, quizá se desmayó por puro susto. Pero después de un buen rato quizá se despertó. Pensando que seguramente los hombres todavía estaban allá, pues él se quedó quieto por mucho tiempo y después de un tiempo se dio cuenta que no estaban allá. Entonces él podía librar sus manos y quitar la venda y vio los sus amigos allá. Al principio pensaba que ya estaban muertos, pero al hablarles le contestaron. Y claro, antes, cuando los hombres estaban llenando sus armas, él empezó a clamar a Dios por misericordia, no solamente pidiendo a los hombres por misericordia, sino ahora a Dios. Él dijo, Señor, si me puedes salvar, te voy a servir. Bueno, él podía librar a los hombres. Uno dijo, pues tuvimos muy buena suerte, ¿verdad? La policía vino al momento cuando nos querían matar. No, él dijo, esto no fue buena suerte. Esto fue la gracia, la misericordia de Dios. Entonces él vino a buscarme. Habíamos terminado el curso aquella noche y él vino, dijo, tengo que hablarte. Entonces hablamos y se entregó a Cristo y todavía sigue fiel al Señor. Entonces, hermanos, Dios es un Dios de misericordia. Él permite cosas en nuestra vida para enseñarnos su misericordia. Pero también Él nos permite tener problemas para enseñarnos que es sumamente sabio. Él sabe todo.
Nuestro hijo menor, pues tenía como 1 año casado, estaba empezando su propio negocio, como agricultor, tenía animales, tenía puercos, un criadero de puercos. Él tenía unos 175 pequeños que estaba a punto de vender. Bueno, un domingo en la iglesia, él escuchó un reto de parte de un misionero y Dios puso en su corazón dar $500 a este proyecto. Pues hablando con su esposa, ella dijo, pues Dios puso esta misma cantidad en mi corazón. No tuvieron, eran sumamente pobres. Esto fue un sacrificio muy, muy grande, ¿verdad? Pero dieron esta cantidad con mucha alegría, mucho gozo. Bueno, la próxima semana los puercos empezaron a morirse. 20, 30 cada día. A fin de varios días, una mañana salió fuera y vio 30 muertos. Pues la lucha fue tan grande que se fue a la casa, se tiró al suelo, sin ganas de levantarse, diciendo, Señor, ¿por qué? Con tanto gusto, gozo, di esta cantidad, ¿por qué has permitido esta cosa? Bueno, después de un tiempo se levantó, fue a trabajar. Él dijo, pues hizo una oración al Señor. Señor, he visto las cosas grandes que tú has hecho en la vida de otras personas y lo que has hecho en la vida de mis padres, pero no quiero compartir con mis hijos las cosas grandes que he visto en la vida de otros, sino lo que he visto con mis propios ojos, en mi propia vida. Quiero mostrar a mis hijos que tú eres un Dios real, un Dios vivo. Bueno, fue 1 o 2 días después cuando él fue al correo y encontró una carta de Cleveland, Ohio. Él no conoce a nadie allá. Él abrió el sobre. En el sobre había un giro postal por $500. No tenía nombre, no tenía dirección, solamente el dinero con unas cuantas palabras, dar gracias a Dios, no más. Ahora esto pasó hace como 10 años. Todavía no conocemos ni una persona allá. Nadie sabe de dónde vino. Pero Dios le animó de esta manera y después su negocio empezó a prosperar. Entonces, en muchos casos, hermanos, no entendemos los caminos de Dios, ¿verdad? Y muchas veces nos podemos equivocar si tratamos de discernir qué es la voluntad de Dios en esta situación. Un pastor en Rusia, hace ya varios años, cuando Rusia estaba en otra condición, un pastor de más que 80 años, le iban a echar en la cárcel. Pues le acusaron de casar una pareja, que fue prohibido. Pues la verdad fue que esta pareja se casó por el gobierno, pero después pasaron por la casa de este pastor para que él hiciera una oración con ellos. Y mientras él estaba orando, alguien estaba espiando por la ventana y le vio hacer la oración y le acusaron. Le iban a echar en la cárcel por 3 años. Y los creyentes dijeron, esto es imposible, Dios no va a permitir tal cosa, este pobre hombre va a morirse allá, ya es grande de edad y él no puede aguantar una cosa así. Bueno, le llevaron. Bueno, le pusieron en una celda con 40 hombres. En poco tiempo él había ganado casi todos para el Señor. Estaban pasando todo su tiempo estudiando la Biblia, en oración, cantando. Y los oficiales
no les gustó esto, le sacaron de ella, le pusieron en otra celda con otros 40 hombres. ¿Saben qué pasó? Lo mismo. Por fin le sacaron diciendo, no podemos con este anciano, vamos a darle la libertad. Le sacaron, le avisaron que vamos a darte la libertad. No, él dijo, ustedes me prometieron 3 años. A veces, hablando con jóvenes, hago un círculo y pregunto, pues, ¿es un círculo grande o es un círculo pequeño? Algunos dicen, pues, es pequeño, otros dicen, es grande, y otros no dicen nada. Bueno, claro, es difícil decir, a menos que tenemos otra cosa con lo cual compararlo. Ahora es grande, ¿verdad? Más grande, por lo menos, que el otro círculo. Pero ahora es pequeño, ¿verdad? Todo depende. Hermanos, nuestros problemas. Si usted, por ejemplo, se ha quejado mucho durante la semana en cuanto a un problema grande que usted tiene, su problema es grande o pequeño en comparación con su concepto de Dios. Es imposible tener un concepto grande de Dios y un problema grande a la vez. ¿Verdad que sí? Si usted tiene un concepto grande de Dios, esto cancela el problema grande. Todos los problemas nuestros son grandes o pequeños en comparación con nuestro concepto de Dios. Quizá debo preguntarles, ¿alguna vez ha pedido que el Señor quite el problema? Y en lugar de quitar el problema, Dios ha hecho más grande el problema. A ver sus manos. Sí, muchos, ¿verdad? Ha pasado en mi vida también. Y a veces nos quedamos algo desilusionados, ¿verdad? Pensando, pues Dios no contestó mi oración. En lugar de quitar el problema, ha hecho más grande el problema. Entonces el diablo está ganando en lugar de Dios. Hermanos, hay un propósito muy especial cuando Dios permite tal cosa en nuestra vida. En San Juan capítulo 11, ustedes recuerdan la historia de Lázaro y sus 2 hermanas, Marta y María. Y Lázaro estaba enfermo. Y las hermanas mandaron un mensajero a llamar a Jesucristo para sanar a Lázaro, su hermano. ¿Qué pasó? ¿Fue corriendo a Jesucristo para sanarle? No, él se quedó fuera por unos días más. Y murió Lázaro. Le enterraron. Ahora, ¿por qué hizo Jesús tal cosa? ¿Por qué no amaba a las hermanas? No. Se nota que, por ejemplo, en versículo 15 dice, y me alegro por vosotros de no haber estado allí. Qué raro, ¿verdad? Ahora, llegan a la casa y Marta viene en 21 y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Qué está diciendo Marta? Jesús, yo sé que tú eres suficientemente grande para levantar los enfermos, pero ya está muerto, ya no puede hacer nada. Jesucristo sabía que ella y sus discípulos tenían un concepto muy pequeño de su grandeza, de su poder y quizás su misericordia, etc. Y entonces en 32 María viene. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Qué está diciendo ella? Lo mismo. Jesús, ya no puedes hacer nada. Y los judíos en 37, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Lo mismo, ¿verdad?
Todos tenían un concepto muy equivocado de Jesucristo, que no era posible, Él no tenía el poder de levantar un muerto. Él podía sanar a los enfermos, pero ya estaba muerto. Hermanos, es posible que Dios a veces engrandece el problema con ese propósito en nuestra vida, porque tenemos un concepto tan limitado de Él. El salmista dijo, engrandeced a Jehová conmigo. Eso no quiere decir hacer Dios más grande, que ya pues es imposible, pero nosotros tenemos un concepto tan limitado de Dios. Yo creo que sería un proyecto muy bueno tratar de engrandecer a Dios todos los días en nuestro concepto, en nuestras circunstancias, en nuestra vida, ¿verdad? Bueno, vamos a ver en página 4 la diferencia entre cómo piensa Dios y los hombres. Para tener sabiduría, el hombre piensa que él tiene que recibir una muy buena educación y va a llegar a ser sabio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Así es la manera de llegar a ser sabio? No, es por el temor del Señor, dice la Biblia. Pues el hombre dice, para tener libertad, él tiene que escaparse de la autoridad sobre él. Los jóvenes dicen que ya no aguanto vivir en la casa, y me escapo y quiero salir. Yo quiero tener mi libertad. Eso no es la libertad, según la Biblia. La libertad es someternos a la autoridad. Entonces Dios puede obrar en su manera. El hombre dice, para tener éxito, él tiene que ser astuto, sagaz en sus negocios, sobresalir a otros, su competencia por lo menos. Mientras Dios dice, hay que meditar en la palabra de Dios. Salmo 1:1, Josué 1:8, nos dice, si meditamos en la palabra de Dios, ¿qué pasa? El que medita prosperará, ¿verdad? Así dice la Biblia. Para tener riquezas. Ahora, hermanos, no estoy diciendo que cada persona que hace lo que la Biblia dice aquí va a llegar a ser ricos. Pero Dios ha prometido proveer nuestras necesidades, ¿verdad? Entonces, el hombre cree que él tiene que recibir, ganar todo posible y guardarlo para sí mismo. Mientras Dios dice, no, la manera de aumentar las riquezas en la vida es por dar al Señor. Es la bendición de Dios que enriquece, dice la Biblia. Para librarnos de un conflicto en la Biblia, en la vida, el hombre piensa que tiene que reducir el problema. Dios dice que hay que engrandecer a Dios, engrandecer la solución. Si usted debe unos $1,000 y alguien le da unos $1,000, ya no tiene problema, ¿verdad? Ya puede pagar su deuda. Entonces, el problema está en relación directa con la solución. Bueno, en la próxima página tenemos algo diferente y todavía es en el mismo tema, pero vamos a mencionar algunas cosas en cuanto a las 3 raíces de nuestro problema. Dios hizo al hombre con espíritu, alma y cuerpo. Hizo el hombre con espíritu, vamos a decir, muy fuerte. El espíritu del hombre tiene comunión con Dios. Y su espíritu debía controlar su alma, su intelecto, su voluntad y sus emociones. Y su espíritu y alma
debía controlar su cuerpo. Pero el hombre tenía toda libertad en todas áreas de su vida, menos en su cuerpo. Tenía nada más una limitación, no más, una, de no comer de un árbol. Tenía toda libertad. Adán y Eva, Adán no tenía enfermedades, no tenía deudas, no tenía suegra. En otras palabras, él tenía bastante libertad. Pero él quería tener toda libertad en esta parte. Y entonces él pecó. Ahora la cosa está al revés. Ahora se ve que su cuerpo está controlando, mandando. Su cuerpo controla el intelecto, las emociones, la voluntad. Y el espíritu ya casi no funciona como debe. Hermanos, cada vez cuando pecamos contra Dios, pecamos en tres formas. Según Éxodo 34, y no vamos a tomar el tiempo de leerlo, pero dice que Dios o Jehová perdona la rebelión, la iniquidad y el pecado. Cada vez cuando pecamos contra Dios, en nuestro espíritu hay rebeldía contra Dios. Cada vez cuando pecamos contra Dios, hay iniquidad en nuestra alma. En el intelecto no pensamos los pensamientos de Dios, en las emociones no sentimos lo que Dios siente, y en la voluntad no escogemos lo que Dios quiere que escojamos. Y con el cuerpo pecamos. David dice en Salmo 51, es un texto muy importante. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad o la iniquidad y límpiame de mi pecado. Pero escuchen bien lo que dice versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En otras palabras, hay como en el caso de una señorita que vino a hablarme diciendo: me siento tan culpable porque hace unos años tenía un aborto y no puedo tener la victoria sobre una conciencia atormentada. Yo dije: señorita, ¿alguna vez ha confesado tu rebelión contra Dios? No fue rebelión contra Dios, nomás caí en pecado, inmoralidad. Yo dije: pues fue precisamente lo que hizo David. Y él dice: reconozco mi rebelión. Cualquier pecado, hermanos, es rebelión contra Dios, ¿verdad que sí? Pero con el cuerpo llevamos a cabo el pecado. Pecamos, hacemos las cosas. Entonces, si usted, por ejemplo, durante el día se enojó con su vecino y ahora se siente algo culpable y triste que por enojarse, ¿qué va a confesar? ¿Se siente mal por haber hablado, quizá le habló mal? ¿O se siente mal por la rebeldía delante de Dios? ¿Sabe qué Satanás pone delante de nosotros? Él dice: mi pecado, lo que hice en el cuerpo, siempre está delante de mí. Pero así no se recibe la victoria. La victoria viene por confesar nuestra rebelión contra Dios. En cada caso, el pecado es rebelión contra Dios. Entonces surgen tres cosas: la amargura, la culpabilidad y las dudas. No sé si alguna vez ha vivido con amargura. Si ha vivido con amargura, pronto tienes también una conciencia atormentada, ¿verdad que sí? Y con una conciencia atormentada, pronto
tiene dudas en cuanto a su relación con Dios. Hay un texto muy importante en 1 Timoteo 1:5 que nos dice, pues el propósito de este mandamiento o el mensaje de la Biblia es el amor nacido de corazón limpio. ¿Qué hace el amor? Cancela la amargura. Y de buena conciencia. ¿Qué hace la buena conciencia? Cancela la culpabilidad. Y de fe no fingida, que cancela las dudas. No sé si ustedes aprendieron este texto o ya han aprendido este texto. 1 Timoteo 1:5. A ver si nosotros podemos aprender rápidamente. Voy a decirlo una vez más, entonces ustedes pueden repetir conmigo. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Pueden hacerlo conmigo? Todos juntos. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Una vez más. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Muy bien, entonces en unos 10 minutos vamos a empezar de nuevo. Hasta aquí el tema acerca de nuestro concepto de Dios. Y a continuación el siguiente tema, cómo el rechazo forma conceptos falsos. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, cómo es posible que el creyente después de haber sido justificado, limpiado de sus pecados, aún conserva amargura hacia sus padres, amigos o familiares? ¿O cómo es posible que aún no acepte el perdón de Dios? ¿O por qué tiende a menospreciarse? A continuación, el hermano Wilfred Thiessen abundará sobre este tema del rechazo y cómo forma conceptos falsos en la vida de las personas.